Hoy es un nuevo día, me acabo de despertar. Son las 8:36 de la mañana y desde ayer ya sabíamos que hoy iba a nevar. Ayer cuando llegamos estaba haciendo mucho sol, como pudieron ver en el video, pero quiero mostrarles algo el día de hoy. Miren esto, qué brutal. Está nevando. Miren esto, qué brutal. Estoy muy feliz, es mi primera nevada ever. Nunca antes había visto caer nieve del cielo, estoy demasiado feliz. Miren esto, qué brutal. Y está toda la ciudad llena de nieve, todos los carros cubiertos de nieve. El piso está cubierto de nieve, qué genial. Acabamos de llegar a la montaña de Sinaya y miren esto que curioso, me acaban de regalar una Pepsi que está a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, como pueden ver, está bastante fría, casi que granizada. Y bueno, es un detalle bastante cool. Miren esto, qué genial, está repleto de nieve. Y bueno, ahorita vamos a ver si esquiamos o simplemente nos quedamos jugando con la nieve. La entrada para acá cuesta unos 35 leis y lo puedes pagar tanto en la moneda nacional o con tarjeta de cualquiera de los países de la Unión Europea, incluso desde afuera. Y vi que la conversión, o sea, literalmente pagué y al instante vi y la conversión era exactamente el mismo precio que, bueno, como unos 4 céntimos más, pero casi el mismo precio que cuesta en la moneda de acá. Así que está bastante bueno, así que pueden pagar con su tarjeta de acá, es una comodidad y vale la pena. Me pareció que era un buen precio. En total en euros fueron unos 7 o 8 euros más o menos. Les voy a dejar el número por acá en pantalla. Y el recorrido hasta esta cota, la 1400, es aproximadamente unos 15 minutos. Miren, acabamos de alquilar estos mini trineos, cada uno por 20 leis, 2 horas. Los alquilamos justo aquí, o sea, nos bajamos por allá y aquí está el puesto como para alquilarlos. 20 leis son como unos 4 euros, 5 euros, no sé, les voy a estar dejando la conversión por acá abajo. Esto va a estar bastante divertido, así que let's go. Parecemos unos niños, mira, qué alegría. Bueno, es tanta la emoción que casi se me olvida que me estoy congelando, pero se ve bastante divertido y vamos a ir a aquella montaña que está atrás, que espero que puedan alcanzar a ver. Para empezar a tirar no sé qué estas cosas. Les voy a grabar cómo es el mecanismo acá. La gente sube la montaña, como pueden ver en estas cosas, y luego se desliza. Miren esto, que genial, mira. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo, así que let's go. Aquí vamos. Una cosa que es bastante difícil, pues, porque obviamente no tengo los zapatos adecuados, es que esto resbala muchísimo, así que cuando vengan traten de traer uno de esos, igual sean muy cuidadosos. Miren esto, qué brutal. Ahí va. Bueno, Vanessa nos va a dar un poco la explicación de cómo se hace esto. No tiene tanta ciencia, solamente te deslizas y tratas de tener control con esto y listo. Ok, así que, bueno, ahí va. Siento que me voy a... miren, lo predigo, siento que me voy a pegar contra ese árbol, pero bueno, lo veo en mi trayectoria. Dale, pues. Ok, salió mal. Perdón, sorry. Bueno, aquí vamos por una segunda vuelta. Yeah, la primera fue un poco turbulenta porque justo detrás de ese árbol había como o sea, no continuaba el camino y nos pegamos un susto y la gente ya nos veía venir, era como que todos vamos a alejarnos, por favor. Pero bueno, turistas en una montaña llena de nieve en Rumania. Bueno, otra cosa que acabo de descubrir es que en el sitio donde la nieve no está tan compacta es como más fácil subir, pero allá donde se desliza todo el mundo, la nieve está un poco más compacta y es súper resbaladiza, ya no puedo ni hablar.
Al día siguiente nos levantamos bien temprano para tomar un tren en la estación de Sinaia rumbo al norte con destino a la ciudad de Brașov, que es la siguiente ciudad que vamos a estar visitando en este tour por Rumanía. Continúa nuestro viaje por Rumania y el día de hoy estamos en una nueva ciudad, estamos en Brașov. En la mañana nos despertamos en Sinaia todavía, salimos de Sinaia y tomamos un tren hasta acá de aproximadamente una hora y 20 minutos. Con respecto al tren tengo algo que decirles y es que deben tener mucho cuidado al momento de entrar y bajarse del tren porque espera muy poco tiempo. Entonces si se ponen a buscar el vagón, que algunas veces está desordenado, es probable que el tren cierre las puertas y se vaya. Así que simplemente cuando vayan a agarrar su tren, móntense y ya después vean dónde se sientan porque si no es muy probable que los deje. Esto que están viendo acá es la estación de trenes de Brașov, bien bonita, tiene un toque bastante antiguo, tipo los años 60 o así, lo cual me gusta. Y miren, qué brutal. Otra cosa que debo mencionar es que el recorrido en tren desde Sinaia hasta Brașov es bastante bonito porque vas viendo una cordillera montañosa llena de nieve. Bueno, en este caso porque estamos en invierno, pero seguro en verano debe ser muy bonito también. Es recomendado que no se duerman en el camino porque vale mucho la pena estar observando la ventana durante todo el viaje. Bueno, ya llegamos a nuestro Airbnb, que es una de esas habitaciones que está allá arriba. Les voy a estar mostrando ahora cómo luce por dentro. Y me está diciendo Vanessa que esto es algo bastante típico, que hay unas entradas, así una entrada principal, donde luego pasas por un pasillo y tienes varias residencias juntas. Por lo menos aquí ven, aquí hay una puerta, por allá hay otras, y lucen tal que así. Miren qué interesante. Otra cosa que les quería comentar es que justo después de esa puerta tenemos la Iglesia Negra, que es uno de los puntos más importantes de esta ciudad, aparte de las murallas, bueno, aparte de las murallas que quedan, y el Monte Tampa, que es donde está la icónica señal que dice Brașov, tipo al estilo Hollywood. Entonces, bueno, realmente, a pesar de que la ciudad es bastante pequeña, siento que estamos en un sitio muy privilegiado, muy cerca del centro y cerca pues de todas las cosas importantes que hay que ver en el recorrido que vamos a hacer. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al centro en búsqueda de un restaurante para comer, algo típico preferiblemente, y luego empezar a partir calle a los sitios que les acabo de mencionar. Vamos para allá. ¡Yeah! Bueno, miren, justo lo que les estaba diciendo, apenas sales de la puerta ya es un ambiente totalmente diferente. Enfrente de nosotros la Iglesia Negra y justo detrás el Monte Tampa con la señal de Brașov. Miren qué bonita la ciudad, es bastante colorida. Como les dije, ahorita vamos a ir en dirección al centro a buscar algún restaurante, pero quería que fuesen viendo un poco como las primeras impresiones de esta ciudad. Por cierto, como suele ser bastante típico, miren lo que hay ahí. Cornetti, papá. Cornetti. Bueno, acabamos de entrar al centro y como pueden ver a primera vista, una de las cosas que saltan más la atención es como las casas coloridas, que en todas las páginas de internet que leí pues decían eso, como que el centro vale la pena recorrerlo durante por lo menos un día completo para detallar todas sus casas coloridas, como pueden ver acá. Otra cosa cool del centro es que desde aquí se ve parte de la muralla que rodeaba la ciudad, ya que bueno, esta ciudad está ubicada en un punto bastante estratégico y obviamente por seguridad fue construida una muralla alrededor de toda la ciudad, y hoy en día lo que quedan son dos torres, la Torre Blanca y la Torre Negra, que no la alcanzo a ver desde acá. Cuando les decía que hay muchísimos restaurantes, pues no miento, miren todo esto. Otro, toda esa calle allá está llena de restaurantes, miren, hasta el final.
o sea, con agua con full azúcar y limón. Ok. Y deja que agarre el sabor del elderflower. Y esas flores luego, nada más aparecen al final de verano, no al final de primavera. Entonces ya a final de verano no tiene o sea, no, socata porque Claro, a menos que no es la temporada. hagas, hay mucha gente que hace como reservas con un sirope, Ok. forman como un estilo de sirope para que Algo para que concentrado. luego, Ajá, para algo que- concentrado ajá. para que luego el resto Le del pongas año agua- le le eches pongas agua y- tienes Ok. Vamos a verlo. Salud. Salud. que Vamos a yo probar lo esta bebida pedí, típica de Rumanía. yo sabía Socata. lo Vamos a que- ver qué tal. No lo probaste cuando vino. Sí, yo le pedí con Es buena, me gustó. Bueno, aquí estoy probando zakuska. Es como un pan con una salsa, miren, así lo sirven. Y bueno, ya le pegué un mordisco, pero vamos a pretender de que esta es la primera vez que lo como. Está bastante bueno, me gusta mucho. Tiene como tomate y pimentón, como cosas rojas, miren. Así esta es la apariencia. Muy buena, me gusta. Bueno, ya que tomé un poco de aire puedo grabar esto. Intentamos subir el teleférico, pero hoy está cerrado. Lunes y martes está cerrado y de miércoles en adelante está abierto. Bueno, no lo sabíamos. Subimos hasta acá como unos 10 o 15 minutos de subida, pero bueno, por lo menos se ve un poco de la ciudad. Ahí como ustedes pueden estar viendo a mis espaldas. Y está bien bonito el sitio. Es un sitio agradable como para caminar. Es un parque, área verde y huele riquísimo. Está bastante cool. Así que bueno, por lo menos valió la pena la subida. No pudimos subir el teleférico hasta donde están las letras que dicen Brush Up, pero igual los voy a dejar con unas tomas de dron que van a compensar eso. Vamos para allá. More than you know. Every minute with you I stumble. Maybe that's why you're still here. That makes me love. Otro de los atractivos turísticos que tiene esta ciudad es que tiene la calle más estrecha de Europa del Este y es justo a ese sitio donde estamos yendo. Miren esto. Qué genial. Bueno, grábame por favor. Miren, o sea, para que se hagan una idea más o menos del tamaño de la calle. O sea, no puedo estirar mis brazos completamente. Creo que son, ¿qué? Como un metro, más o menos. Y hay tramos de la calle como que se hace más ancho, se hace más angosta. Así que, bueno, vamos a recorrerla para que ustedes también la vean. El nombre de esta calle es Sfori y estábamos leyendo un cartel bastante informativo justo en la entrada de la calle que en su tramo más angosto es de 1,11 metros y en su tramo más ancho de 1,35 metros. El propósito principal de esta calle fue construido para darle paso a los bomberos de la ciudad de Brașov, entre la calle de allá, que no sé el nombre, y la otra de allá, pero ya saben, un paso de bomberos. Y miren, casi que no puedes ni estirarte completamente. Para la gente que sea como un poco más acróbata, casi que podrían como hacer los Spider-Man así, mira. Porque es demasiado angosta, como les digo. O sea, para alguien que sepa hacer ese tipo de actividades, podría fácilmente escalar. Bueno, no es muy alta de este lado, pero podrían escalar aquí. Podrían escalar hasta el techo de... Hay una paloma que caga allá arriba, tengan cuidado. No es mentira lo de la paloma, en serio, cuando vengan tengan cuidado. Miren, se pone ahí y espera a su siguiente víctima para cagarla toda. Yeah. Bueno, y ya casi para finalizar el día nos vinimos a la plaza Sfatuli, aquí en todo el centro de la ciudad de Brașov. Y miren esto que genial, ya está atardeciendo, pero como esta ciudad está rodeada de montañas, seguimos viendo el cartel que dice Brașov en todo su esplendor con el sol, pero ya aquí todo el resto de la ciudad está casi en oscuridad por el atardecer. Si no fuera porque están haciendo como menos 40 grados, estaría mejor, pero está bastante cool. La verdad que me gusta y se ve que aquí en verano está como más pensado para verano porque incluso miren, hay unas fuentes justo acá detrás. Muy bonito, muy bonito. A pesar de que bueno, estamos en invierno, es un poco de frío, hemos tenido la suerte de que el clima ha estado muy bueno y bueno, podemos hacer esto porque capaz si estuviese lloviendo o nevando o ambas,
con brisa y viento y todo, pues no pudiésemos estar haciendo esto, pero la verdad que tenemos la fortuna de que el clima se ha portado súper bien. Y bueno, creo que vamos a dar un par de vueltas más por la ciudad y bueno, mañana será otro día. Vamos para allá. Al día siguiente fuimos al castillo de Bran, que es de los lugares más típicos para visitar si te encuentras en esta región de Rumanía. El castillo es famoso porque se cree que en algún momento fue la residencia de Vlad Drácula, pero no hay nada que pueda confirmarlo hasta ahora. Mi opinión sobre el castillo es que vale la pena visitarlo, pero no lo añadiría como algo imprescindible porque no sentí que tuviese algo realmente interesante, por lo menos para mí. Si tuviera que elegir, preferiría sin dudas el castillo de Peles en Sinaia, del cual ya tienen video en mi canal. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video desde la última ciudad que visitaré en Rumanía.